Levítico capítulo número 5. Estamos ya en el quinto capítulo, por supuesto, en nuestra primera sección de los sacrificios rituales que hemos estado revisando ya durante todo este tiempo. Ya pasamos, por supuesto, a la sección de sacrificios que son completamente voluntarios en el capítulo 1, 2 y también en el capítulo 3. Pero a final del capítulo número 3 empezamos a ver justamente en el capítulo 4 ofrendas que son obligatorias. Por supuesto, empezamos a revisar cuáles son las ofrendas por el pecado. El día de ayer tuvimos una tabla excepcional que seguramente, estoy seguro, te pudo haber ayudado. Y ahora en el capítulo 5 continúa platicando sobre esto, ¿de acuerdo? Y esta parte se pone bastante interesante porque continúa hablando y aparecen tres tipos de pecados o tres tipos de errores que van a ser necesarios tomar en cuenta en esta sección. Primero, vamos a revisar en el versículo número 1, quien se niegue, ¿de acuerdo?, a dar testimonio después de haber sido, pues, testigo, ¿de acuerdo? Segunda cosa, el contaminar a los objetos santos. Esa parte también es importante y también es grave, ¿de acuerdo? Y el último de los pecados en esta sección, en el versículo 4, estará el jurar en falso. Imagínate nada más esto que estamos analizando. Y en el versículo número 1, como testigo, en el versículo número 1, como testigo, menciona esta sección, no podrían negarse a contribuir con la verdad. Si pudiera leer el versículo 1, dice: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Imagínate nada más la responsabilidad y orden que Dios exigía para el pueblo de Israel. No era un tema para jugar o un tema para pasar desapercibido. Incluso la implementación de la justicia y la erradicación del mal incluía la parte de contribuir como testigo a que la verdad siempre fuera la que triunfara. Imagínate qué pasaría en la actualidad si esto se aplicara de esta forma. Bueno, tendríamos seguramente un sistema que funcionaría mucho mejor. Los testigos deberán testificar. El segundo pecado que aparece acá es contaminar con inmundicia. Fíjate lo que dice acá el versículo número 2, dice: la persona que hubiera tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, cadáver de reptil inmundo, o bien que no lo supiere, será inmunda, dice esa persona, y habrá delinquido. Imagínate, será tomada como delincuente la persona que tocare algo inmundo. Dice después: o si tocare inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya con que fuere inmundo, y no lo echare de ver, dice, si después llegare a saberlo, será culpable. ¿Por qué será culpable? Porque esta parte del cadáver inmundo y toda esa sección, pues definitivamente era algo que en la actualidad es muy fácil comprender, que un cadáver entra en putrefacción y después puede transmitir un montón de bacterias, virus, enfermedades y muchas cosas más. Por supuesto, en la antigüedad este conocimiento no era sencillo, ni tampoco todo el mundo lo comprendía. Y la solución más sencilla, la solución más obvia era prácticamente erradicar todo contacto con cualquier tipo de fuente o de foco de infección. Imagínate nada más esto. Como no había conocimiento médico, la pauta ¿cuál era? Evitar todo lo sospechoso, ¿de acuerdo? Porque eso también podría llevar a una pandemia o algo que pudiera infectar a más y a más personas en cadena. Por lo tanto, dice, también esto habrá de ser considerado como algo de delito. Imagínate nada más eso. Fíjate nada más la atención que se requería para vivir dentro de este pueblo. Era una parte de estar de verdad todo el tiempo consciente y atento, conectado, empático, de verdad atento a lo que está pasando, lo que estoy tocando, lo que estoy pensando, lo que estoy diciendo, lo que estoy haciendo. ¿Qué pasaría si nuestra sociedad tuviera personas que todo el tiempo están conectadas con lo que piensan, dicen, hacen? Será muy diferente, ¿no crees? Después en el versículo 4 menciona el jurar en falso, ¿está bien? Y nada más esta parte dice, es el versículo 4 solamente, dice: si alguno jurare a la ligera con sus labios, dice, fíjate, con sus labios, a hacer mal o a hacer bien en cualquier cosa que el hombre profiere, con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Esta parte también es fuertísima, muy potente, porque menciona acerca de el decir con tus palabras. El concepto de jurar es relativo al compromiso, ¿de acuerdo? El tener un compromiso, y por eso es que especialmente el concepto de jurar al futuro es algo que no deberíamos hacer absolutamente nadie, o de comprometerte al futuro, porque no sabemos si lo pudiéramos hacer. Por más que nuestro deseo sea, la verdad es que podríamos incurrir en una falta gravísima. Lo que sí podemos pensar con respecto al pasado es que sobre eso sí pudiéramos asegurar que estamos diciendo la verdad, porque sabemos que ya pasó. Imagínate eso. Del versículo número 5 en adelante va a mencionar cuál va a ser
justamente los sacrificios que han de efectuar las personas que cometieron estos pecados o estas faltas o estos delitos. Prácticamente aparecerá que se puede ofrendar una cordera, o una cabra, ¿de acuerdo? Dice aquí que sean de verdad sin defecto. Dice una hembra de los rebaños o una cordera de una cabra como ofrenda, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Será considerado como un pecado como una ofrenda por el pecado. Así de igual forma habrá de ser tratado. Pero si no tiene suficiente, podrá entregar en su lugar, dice ahí, 2 tórtolas o 2 palominos. Uno de estos 2 será para ofrenda por el pecado y otra será por holocausto. ¿Te acuerdas que podían entregarse en conjunto? En relativo, esto sería prácticamente como que una lo entrega como el capítulo 3 y otra más ha de ser entregado como el capítulo 1. ¿De acuerdo? Así que bien importante seguirlo relacionando correctamente. Pero si aún así no tiene suficiente dinero para poder tener, o sus recursos para poder tener estos animales, podría entregar una ofrenda de cereales. ¿Te acuerdas cuando hablamos sobre eso en el capítulo número 1? Ahí mencionamos cómo es que la ofrenda de cereales se iba a entregar. Y dice, ¿te acuerdas perfectamente que habría de ser untada o puesta encima sobre esta harina, por ejemplo? Iba a ser puesto encima aceite y también incienso. Pero porque esto es de pecado, dice claramente que no ha de ser humedecida ni con aceite, ni aderezado, por así decirlo, ni puesto encima el incienso, porque esta es ofrenda por el pecado. Imagínate nada más eso, habrá de ser considerado como el capítulo 1, pero quitando esos 2 ingredientes. Después el capítulo cierra con una nueva ofrenda obligatoria, que es la ofrenda de Asham, ¿de acuerdo? Esta ofrenda de Asham es la ofrenda expiatoria por alguien que comete algo también como delito. Y en este caso, especialmente en esta última sección de este capítulo 5, que se conecta con el capítulo 6, habla acerca de la persona que cometiera una falta y pecare por hierro en las cosas santas del Señor. Traerá por su culpa al Señor, dice, un carnero sin defecto de los rebaños conforme a su estimación, en ciclos de plata, el ciclo de santuario, en ofrenda por el pecado. Y lo pagará, dice, lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte. Imagínate, de lo que defraudó, de lo que dañó, de lo que rompió, de lo que quebró, de lo que profanó, va a pagar un 20% más. Imagínate eso. De verdad es que con el Señor, de verdad el pueblo no podía irse a medias tintas. O estás o no estás. Y si no estás, vas a cubrir un poco más de lo que has dañado. Finalmente, dice el versículo 17, si una persona pecare o hiciera alguna de aquellas cosas que por mandamiento del Señor no se han de hacer, aún sin hacerlo, a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Una ocasión me acuerdo muy bien que me estacioné en un sitio donde no debía y no sabía. Me infraccionaron y me acuerdo muy bien que la oficial de tránsito me dijo, señor, cuando yo le dije, no sabía que aquí no se podía, y dijo, señor, es responsabilidad de usted como conductor conocer el reglamento de tránsito. Puede consultarlo en la página de internet. Aunque no lo sepa, es acreedor a una infracción. Y me la entregó. Me entregó una infracción por haberme estacionado donde no debía, porque por no saber no es motivo para no de verdad ser culpable. Eso es fuertísimo, por supuesto que sí. Dice el versículo número 19, es infracción. Versículo 18 dice, traerá pues al sacerdote por expiación según tú estimes. Esta parte es importante porque había jueces, Moisés era uno de ellos, por supuesto. Un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el hierro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Esa infracción ciertamente delinquió contra el Señor. Punto. No hay más que discutir. Conclusiones interesantes con respecto a todo esto que analizamos ahora. Por supuesto, no es sencillo de verdad comprenderlo porque no es nuestro contexto, pero cuando te das cuenta que esto requería la nación, porque eran de verdad un pueblo que estaba siendo consolidado, apenas se estaba conformando, por supuesto es bastante necesario y notoria la necesidad, mejor aún dicho, que fueran así las instrucciones para este pueblo. ¿Qué iba a producir en el pueblo? Por supuesto, un orden, un cuidado, y todo este orden y cuidado producirían vida. Imagínate nada más, por ejemplo, el no tocar los animales muertos, el no acercarse a ellos. Todo eso era para que tuvieran la conciencia de mantenerse como una nación apartada. Algo interesante con todo esto que acabamos de analizar justamente acá, mencionan acá
que para hacer un sacrificio de expiación, un sacrificio por el pecado, una ofrenda por el pecado, habían de suceder 3 cosas. Número 1, impondrían manos. Esto tiene que ver tus manos siempre con las obras que tú haces, ¿de acuerdo? Impondrían manos sobre el animal para poder después confesar con la boca. Ahí están justamente las palabras, ¿sale? Las palabras serían transferida la culpa, ¿se acuerdan de esa parte? Y después de ese animal, sus intestinos y algunas de sus entrañas habrían de ser quemadas. Los intestinos que no se ven. ¿Cuál es la parte que tú y yo podríamos utilizar para pecar y que no se puede notar? Que no son, por supuesto, tus manos, ni tampoco son tus palabras, sino que es algo que no se nota y que también puede ser utilizado para pecar. No es lo que haces, no es lo que dices, quizá también puede ser lo que piensas, lo que no se ve, igual que los intestinos que no se ven. Si te pones a pensar, cada ofrenda por el pecado incluía estas 3 acciones. ¿Te fijas? Algo que involucraba las manos, las acciones, la boca, las palabras y las entrañas, algo interno como los pensamientos. Esas 3 áreas son en las que más fácil o en las que podríamos pecar, mejor aún. Las manos, nuestras acciones, nuestras palabras y nuestros pensamientos. Aún así, con todo eso, hay una oportunidad y hay una vía preciosa que el Señor ofrece para poder ser perdonados. Y esa, por supuesto, esa vía se llama Yeshua el Mesías o Jesús el Mesías. Sigamos leyendo juntos, porque estamos leyendo o estamos desarrollando justamente esta última sección de las ofrendas rituales obligatorias. Nos vemos entonces. Chao.